Bienvenidos de vuelta a mi canal, su rincón favorito de chismes, noticias de farándula y todo lo que tenga que ver con nuestros famosos turcos que tanto amamos. Espero que estén teniendo un día espectacular, lleno de energía positiva y listos para sumergirnos en un nuevo drama que, créanme, los va a dejar con la boca abierta. Hoy vamos a hablar de una bomba, una noticia que ha sacudido el mundo del espectáculo turco y que involucra a dos de sus figuras más queridas y controversiales, Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, lo escucharon bien. Prepárense porque este vídeo está cargado de información jugosa, de rumores confirmados y de una reacción que, debo decir, no me esperaba para nada. Como siempre, antes de empezar, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un vídeo nuevo, porque aquí siempre encontrarán las últimas noticias, los chismes más candentes y los análisis más profundos de todo lo que pasa en el mundo de las telenovelas turcas. Además, sus comentarios y likes son mi combustible, así que no duden en dejarme su opinión y hacerme saber qué temas les gustaría que tocara en futuros vídeos. Bien, ahora sí, entremos de lleno en este drama que tiene a Demet Özdemir y Can Yaman en el centro de la polémica. ¿De qué se trata todo esto? Pues resulta que según fuertes rumores y fuentes cercanas a Demet, ella habría revelado información delicada sobre la salud de Can Yaman, algo que, como se imaginarán, no le sentó nada bien al galán turco. La reacción de Can fue explosiva, y ya les adelanto que vamos a analizarla a fondo. Así que sin más preámbulos vamos a desmenuzar esta historia, a investigar qué hay de cierto en todo esto y por supuesto, a escuchar las versiones de ambas partes. Agárrense que esto se pone bueno. La noticia, como les decía, ha corrido como pólvora en los medios turcos y en las redes sociales. Todo comenzó con una entrevista, supuestamente concedida por Demet a una revista de farándula. En esta entrevista, Demet habría hecho comentarios sobre el estado de salud de Can, insinuando que padece una enfermedad que hasta ahora había mantenido en secreto. No voy a entrar en detalles sobre la supuesta enfermedad en este momento, porque quiero ser cautelosa y esperar a tener información más precisa y contrastada. Lo importante aquí es la presunta revelación de información privada y la reacción furiosa de Can Yaman. ¿Por qué Demet habría hecho algo así? Esa es la pregunta que todos nos estamos haciendo. Algunos especulan con que se trata de una venganza por viejas rencillas del pasado, quizás relacionadas con su relación sentimental, que como recordarán, fue muy intensa y mediática. Otros creen que se trata de una simple indiscreción, un comentario desafortunado que se le escapó a Demet sin medir las consecuencias. Y también hay quienes piensan que todo esto es una estrategia publicitaria para generar controversia y mantener a ambos actores en el candelero. Sea cual sea la razón, lo cierto es que Can Yaman no se tomó nada bien esta supuesta revelación. Según fuentes cercanas al actor, Can está furioso y se siente traicionado por Demet. No solo porque considera que se ha invadido su privacidad, sino también porque teme que esta información pueda afectar su carrera y su imagen pública. Recordemos que Can es una figura muy popular en Turquía y en el extranjero, y cualquier noticia que lo involucre en un escándalo puede tener consecuencias negativas en sus proyectos profesionales. La reacción de Can no se hizo esperar. A través de sus redes sociales, el actor publicó un mensaje contundente y lleno de rabia, aunque sin mencionar directamente a Demet. En este mensaje, Can criticaba duramente a las personas que se dedican a divulgar información falsa y a inventar chismes para dañar la reputación de los demás. También advertía que tomaría medidas legales contra aquellos que intenten difamarlo o perjudicarlo. Este mensaje de Can Yaman ha generado una ola de reacciones en las redes sociales. Sus fans se han volcado en su apoyo, expresándole su cariño y solidaridad. Muchos han criticado duramente a Demet Özdemir, acusándola de ser una persona malintencionada y envidiosa. Pero también hay quienes han defendido a Demet, argumentando que quizás todo se trata de un malentendido o que sus palabras han sido sacadas de contexto. La verdad es que en este momento, la situación es muy confusa y hay muchas versiones contradictorias. Lo que sí está claro es que la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman está más tensa que nunca. Lo que una vez fue una historia de amor apasionada y admirada por muchos, ahora se ha convertido en un enfrentamiento público lleno de resentimiento y acusaciones. Pero volvamos al tema central de este vídeo, la supuesta enfermedad de Can Yaman. Como les decía, no quiero dar por sentado que esto sea cierto, porque no tengo pruebas fehacientes que lo confirmen. Sin embargo, es importante analizar por qué este rumor ha cobrado tanta fuerza y qué implicaciones podría tener en la vida del actor.
A lo largo de su carrera, Can Yaman ha sido objeto de numerosos rumores y especulaciones sobre su vida personal y su salud. Algunos han afirmado que se ha sometido a cirugías estéticas, otros que tiene problemas de adicción, y ahora este rumor sobre una supuesta enfermedad. Es evidente que Can es una figura que genera mucha curiosidad y que está constantemente bajo el escrutinio público. Pero ¿por qué la gente se interesa tanto en la vida privada de los famosos? Creo que hay varias razones. En primer lugar, porque los famosos son personas que admiramos y a quienes vemos como modelos a seguir. Queremos saber cómo viven, qué hacen, qué piensan, porque de alguna manera nos sentimos identificados con ellos. En segundo lugar, porque la vida de los famosos nos ofrece una vía de escape de nuestra propia realidad. Nos gusta imaginar cómo sería vivir como ellos, tener su fama, su dinero y su éxito. Y en tercer lugar, porque los chismes y los escándalos son entretenidos y nos ayudan a pasar el rato. Sin embargo, es importante recordar que los famosos también son personas con sentimientos y que tienen derecho a la privacidad. No debemos olvidar que detrás de la imagen pública hay un ser humano que puede sufrir y que puede verse afectado por los rumores y las especulaciones. Por eso es fundamental ser respetuosos y cautelosos a la hora de hablar sobre la vida privada de los demás, especialmente cuando se trata de temas tan delicados como la salud. En el caso de Can Yaman, creo que es importante esperar a que él mismo se pronuncie al respecto antes de dar por sentado que padece alguna enfermedad. Si es cierto que tiene un problema de salud, es su derecho decidir si quiere compartirlo con el público o no, y si no es cierto, es fundamental que se aclare la situación para evitar que se sigan propagando rumores falsos. Pero ¿cómo afectará todo esto a la carrera de Can Yaman? Es difícil predecirlo con certeza. Por un lado, la controversia podría generar aún más interés en él y en sus proyectos. Recordemos que, como dice el dicho, no hay publicidad mala. Por otro lado, el escándalo podría dañar su imagen pública y afectar sus contratos publicitarios y sus oportunidades laborales. Todo dependerá de cómo gestione Can la situación y de cómo reaccione el público. Si Can logra transmitir una imagen de honestidad y transparencia, y si sus fans lo siguen apoyando, es probable que pueda superar este bache y seguir adelante con su carrera. Pero si la controversia se prolonga y si su imagen se ve seriamente dañada, podría enfrentar dificultades para encontrar trabajo en el futuro. Y ahora hablemos un poco más sobre Demet Özdemir. Como les decía, muchos la han criticado duramente por supuestamente revelar información privada sobre Can Yaman. Pero también hay quienes la han defendido, argumentando que quizás todo se trata de un malentendido o que sus palabras han sido sacadas de contexto. Es importante recordar que Demet y Can tuvieron una relación muy intensa y mediática, pero que terminó de forma abrupta y poco clara. Desde entonces ambos han seguido caminos separados y han evitado hablar el uno del otro. Sin embargo, es evidente que entre ellos todavía hay sentimientos encontrados y que su pasado en común sigue pesando en su presente. Quizás Demet se sintió dolida o traicionada por Can en el pasado, y por eso decidió revelar esta información sobre su salud. O quizás simplemente fue una indiscreción, un comentario desafortunado que se le escapó sin medir las consecuencias. Sea cual sea la razón, lo cierto es que su acción ha generado un gran revuelo y ha puesto en peligro su relación con Can Yaman. Ahora, ¿cómo afectará todo esto a la carrera de Demet Özdemir? Al igual que en el caso de Can, es difícil predecirlo con certeza. Por un lado, la controversia podría generar aún más interés en ella y en sus proyectos. Por otro lado, el escándalo podría dañar su imagen pública y afectar sus oportunidades laborales. Todo dependerá de cómo gestione Demet la situación y de cómo reaccione el público. Si Demet logra disculparse sinceramente con Can y si explica lo que realmente quiso decir, es probable que pueda superar este bache y seguir adelante con su carrera. Pero si la controversia se prolonga y si su imagen se ve seriamente dañada, podría enfrentar dificultades para encontrar trabajo en el futuro. En definitiva, este es un drama que tiene muchos ángulos y que está lleno de interrogantes. Lo que sí está claro es que la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman está en un punto crítico y que ambos deberán tomar decisiones importantes para proteger su imagen y su carrera. Mientras tanto, nosotros como espectadores, debemos ser cautelosos y evitar caer en la trampa de los rumores y las especulaciones. Debemos recordar que los famosos también son personas con sentimientos y que tienen derecho a la privacidad. Y debemos ser respetuosos y considerados a la hora de hablar sobre su vida privada, especialmente cuando se trata de temas tan delicados como la salud.
Espero que este análisis les haya resultado interesante y que les haya ayudado a comprender mejor la situación. Como siempre, los invito a dejar sus comentarios y a compartir su opinión sobre este drama. ¿Creen que Demet Özdemir actuó mal al revelar información sobre la salud de Can Yaman? ¿Creen que Can Yaman tiene derecho a estar furioso? ¿Cómo creen que afectará todo esto a la carrera de ambos actores? Los leo en los comentarios. Y ahora vamos con la conclusión de este vídeo. En resumen, hemos analizado la noticia que ha sacudido el mundo del espectáculo turco, la supuesta revelación por parte de Demet Özdemir de información delicada sobre la salud de Can Yaman y la posterior reacción furiosa del actor. Hemos explorado los posibles motivos de Demet para hacer esto, la reacción de Can, el impacto de la noticia en las redes sociales y en la carrera de ambos actores, y la importancia de ser cautelosos y respetuosos a la hora de hablar sobre la vida privada de los famosos. Hemos visto que este es un drama complejo y lleno de interrogantes, y que aún es pronto para sacar conclusiones definitivas. Lo que sí está claro es que la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman está en un punto crítico y que ambos deberán tomar decisiones importantes para proteger su imagen y su carrera. Quiero agradecerles a todos por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante y entretenido. Recuerden que sus comentarios y likes son muy importantes para mí, así que no duden en dejarme su opinión y hacerme saber qué temas les gustaría que tocara en futuros vídeos. Y ahora el llamado a la acción final: si les gustó este vídeo, denle like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un vídeo nuevo, porque aquí siempre encontrarán las últimas noticias, los chismes más candentes y los análisis más profundos de todo lo que pasa en el mundo de las telenovelas turcas. Además, quiero invitarlos a seguirme en mis redes sociales, donde comparto contenido exclusivo y estoy en contacto directo con ustedes. Me encuentran en insertar nombres de redes sociales y enlaces. Muchas gracias por su apoyo incondicional. Los quiero muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Besos.